Entramos a la segunda unidad de nuestro curso de Pensamiento Social Cristiano. Esta segunda unidad lleva por título Elementos fundamentales del pensamiento social cristiano. Como iremos viendo poco a poco en esta segunda unidad, profundizaremos en lo que es un principio. Daremos pues una noción general y posteriormente, en un segundo momento, lo aplicaremos esta noción de principio a el pensamiento social cristiano. Y después hablaremos de un principio fundamental tanto para el pensamiento social cristiano como para la doctrina social de la Iglesia, como para la doctrina social cristiana, y nos referimos al principio misericordia, que también tendremos oportunidad de ir profundizando a lo largo de esta segunda unidad. Como un tercer apartado dentro de esta segunda unidad, encontramos y haremos referencia a algunos principios del pensamiento social cristiano. Sabemos que hay muchos principios, pero nos enfocaremos principalmente a hablar de aquello que es la dignidad humana, de lo que es la solidaridad, la participación, el principio de subsidiariedad y el principio del bien común. Sabemos pues que hay muchos más principios, pero estos serán suficientes. Vamos ahora, como parte de esta introducción y que más adelante ustedes tendrán la oportunidad de profundizar, a dar unos pequeños flachazos acerca de lo que es principio. Y podemos decir que por principio entendemos nosotros aquello que genera algo nuevo y distinto a lo que ya existe. Es decir, el punto al que se llega en retrospectiva cuando se busca la génesis de algo. En ese sentido, vemos pues que principio es lo que se encuentra en el origen, lo que se encuentra en la raíz de cualquier acontecimiento o de cualquier comportamiento. Como podemos ver, si nos referimos a principio dentro del comportamiento humano, principio es dinamis. Es decir, es fuerza, es impulso, es dinamismo que nos lleva a dar los siguientes pasos en cualquier acción que nosotros estemos realizando. Y así se armoniza todo el proceso de humanización de la persona partiendo de estos principios. En el nivel antropológico, principio es aquello que provoca, es decir, que llama a la acción, como el mismo término provocar lo indica, es llamar a la acción y a la reacción de la persona que es confrontada por la realidad en la que está inmerso y ante la cual no puede quedar pasivo o indiferente. Por eso cuando nosotros hablamos de principios o de principio dentro de el pensamiento social cristiano, vemos que es aquello que genera la acción del cristiano desde su fe. Podríamos decir que es esta fuerza primigenia que reacciona, que acciona nuevamente la praxis de la fe ante una realidad social concreta, y en muchas ocasiones es una realidad que nos confronta, que nos cuestiona en esa fe que nosotros tenemos, en esa experiencia de Dios que nosotros decimos tener, como fue parte de la unidad pasada. Podríamos decir que también principio para el pensamiento social cristiano es aquello que provoca la dimensión transformadora de la fe ante una sociedad que está asentado sobre estructuras de pecado. Ahorita no hablamos sobre este tema de estructuras de pecado porque es un tema muy amplio y podremos pasarnos aquí hablando muchísimo de este apasionante tema. Sin embargo, pues vemos que en este sentido, principio también va a ser aquello que va a impulsar, que llama al discípulo de Cristo a convertirse en facilitador del reino de Dios. Aquellos que nos dejamos llevar por estos principios del pensamiento social cristiano, debemos facilitar la instauración del reino de Dios en nuestra sociedad. Vemos también que ya un segundo tema que profundizaremos en esta segunda unidad es el principio misericordia. Es decir,
que desde esta misericordia, desde este estremecimiento de las entrañas ante la miseria o el sufrimiento del prójimo, es decir, de aquel que aparece de manera inesperada en mi vida y cuyo rostro golpea lo más profundo de mi persona, es ese movimiento del vientre materno cuando conoce el sufrimiento de aquel que es carne de su carne y está sufriendo. Ese mismo estremecimiento nosotros debemos tenerlo para así partir y hacer nuestra reflexión. Podríamos decir también que dentro del cristianismo encontramos un claro ejemplo de este estremecimiento, de dejarse impulsar por este principio misericordia en la palabra que nos narra el Evangelio de Lucas. Es decir, y me refiero a aquella parábola que es titulada como la parábola del buen samaritano. Iremos pues reflexionando poco a poco, iremos profundizando ya en este segundo apartado de la segunda unidad. Y así pues nosotros podemos decir que la misericordia no se reduce a un mero sentimiento, podemos decir a un sentimentalismo barato o a un sentimiento de piedad. No, la misericordia es ese movimiento interior que empuja, que hace reaccionar con rapidez para auxiliar al que está medio muerto, como nos dice la parábola. Si nosotros nos dejamos impulsar por este pensamiento social cristiano, desde este principio misericordia, el sufrimiento del otro no nos es indiferente. Nos tiene que llevar después de ese estremecimiento a la acción. Si esta acción no viene después del estremecimiento, podríamos decir que nuestra vida no está impulsada por este principio misericordia, que es fundamental dentro del pensamiento social cristiano. Pero también podríamos decir que este pensamiento social cristiano tiene otros principios. Estos principios que posteriormente serán retomados por la doctrina social de la Iglesia, y en esta doctrina social de la Iglesia es donde se ha hecho una reflexión mucho más amplia. Podemos decir que gracias a la reflexión que se ha hecho desde la doctrina social cristiana, nos remite, nos manda hacia atrás para reflexionar desde el pensamiento social cristiano sobre estos principios. Abordaremos en esta segunda unidad lo referente al principio de dignidad humana. Hablaremos también de la solidaridad para tener una noción también común, clara y precisa de lo que entendemos de dignidad humana, de solidaridad, de participación, de subsidiariedad y de bien común. Vemos pues que todos estos principios tienen que impulsar la vida, el actuar y esa reflexión que se hace sobre la compleja cuestión social. Y todos estos principios que hemos mencionado en este momento van a estar entrelazados por el principio misericordia. Nosotros no podemos hablar de dignidad humana si no nos estremecemos ante esa dignidad que es pisoteada, esa dignidad de los más pobres, de los más abandonados, de los marginados o de los excluidos. Podemos nosotros también decir que cuando esta solidaridad no se vive en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, también nos tiene que remover lo profundo y buscar que realmente nuestra vida individual, personal o comunitaria se viva desde este principio de solidaridad. Y así podemos mencionar todos los demás, pero es el momento en que también nosotros, de una manera personal y grupal, profundicemos en esta segunda unidad.